¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Hoy os traigo algo que desde mi punto de vista es una ayuda, por lo menos para mí, muy importante, porque ¿quién no ha estado en un club? ¿Quién no ha ido a una competición? ¿Quién no ha hablado con un compañero? Y sobre el rally, próximo rally, el campeonato del año que viene, de tal, qué coche me voy a preparar, oye tú, ¿cómo vas a correr? Yo voy a correr en la categoría tal y eso, y surge la pregunta, pero ¿y qué pesa la carrocería? ¿Y el motor qué atracción magnética tiene? Y tal, y al final siempre acaban apareciendo ese tipo de preguntas, que incluso yo mismo me la hago y tengo que recurrir al reglamento CRR, para comprobar que efectivamente lo que yo pensaba era verdad o lo que me han dicho se aproximaba, porque muchas veces pues el compañero te lo dice, pero te lo dice de cabeza y no cuadra, y luego resulta que no es así, y es que hay un matiz que era, en vez de los gramos de atracción magnética tal, era medio gramo más o medio gramo menos, y en fin, para evitar problemas en el parque cerrado, en la verificación cuando vas a una competición, pues qué mejor manera que tener esta súper chuleta a mano. Entonces he hecho esto basándome en algunas publicaciones que hay de este tipo, pero para un reglamento específico o dos reglamentos que suelen tener algún club en particular. Entonces yo he hecho este de forma general. Es verdad que no he incluido todas las categorías del Rally Slot en España, pero las más usadas, por lo menos las que yo he corrido, las que corro, pues sí las he puesto ahí, porque esto es lo que a mí me sirve de ayuda. Yo creo que a algunos de vosotros os va a ayudar a hacer una consulta rápida cuando tengáis que verificar algo o cuando tengáis que prepararos algún coche para una competición, algún rally o algún campeonato. Entonces, pues, bueno, pues esta es la chuleta que os he preparado y que os voy a dejar un enlace para que os la descarguéis, ¿vale? Os voy a dejar un enlace para que os la descarguéis tanto en JPG como imagen o en PDF. Y, por supuesto, este es el reglamento del CRR para el 2022, pero en el momento que salga la actualización del 2023, si hay cambios, los que sea, la actualizaré y la dejaré subida para que os la podáis descargar, ¿vale? Entonces, pues bueno, que espero que os sirva a alguno de vosotros. A mí, por lo menos, me sirve para hacer una consulta rápida cuando tengo que comprobar. Y seguramente a alguno de vosotros también le servirá a la hora de verificar los vehículos. Cuando esté en su club y tenga que echar mano a ver las 4 cosas básicas, pues bueno, pues esto le puede ayudar también a hacerlo rápido, siempre y cuando las categorías que se corran sean estas, porque ya os digo, faltan 2 categorías que no he incluido ahí, ¿vale? Que están en el CRR. Pero en fin, os cuento un poco cómo he diseñado esto, y para hacer una lectura correcta, ¿vale? Es muy fácil, solamente hay un par de cosillas que sí hay que tener en cuenta, pero la lectura es rápida, muy intuitiva, ¿vale? Y ya os digo, os comento cuáles son los puntos a tener en cuenta, ¿vale? Bien, pues tenemos en la carrocería. En la carrocería os marco el peso mínimo reglamentario que hay. En Super N GT no hay duda, son 18 gramos. Pasamos a los Super N clásicos, que es los Super clásicos o Super N Rally. Y ahí sí tenemos variaciones. Tenemos 18 gramos y 16 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los coches pueden pesar 18 gramos como mínimo, pero hay una lista de coches que está aquí abajo en la foto que estáis viendo, ¿vale? Al final de la tabla, que pone Super N Rally. Hay una lista de coches. Esos coches pueden pesar 16 gramos. Esas carrocerías pueden pesar 16 gramos. Solo esas carrocerías. El resto, obligatorio 18. Pero es verdad que tú puedes coger uno de esa lista y que pese 18 gramos. Si te da igual, llevas 2 gramos más de peso. Pero que sepas que puedes rebajarlo hasta los 16 gramos. Siempre que cumpla con el coche que esté dentro de esa lista, ¿vale? En N clásico tenemos, en N clásicos y N rally tenemos el peso de la carrocería, que son 18 gramos y 20 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que
hay una lista abajo, también al final de la tabla, donde pone N Rally. Esa serie de coches indicados ahí, esos modelos, pueden pesar 18 gramos como mínimo. Y el resto puede pesar, como mínimo, obligado, 20 gramos. ¿Pueden pesar todos 20 gramos? Sí, pero lo mismo que en los superclásicos, el Super N Rally, si tú tienes un coche que está en la lista que puede llegar a 18 gramos, pues si tú quieres llevarlo a 20 gramos, pues totalmente, ¿vale? Respetable. Pero que sepas que tienes 2 gramos menos para aligerar en la carrocería, ¿vale? Siempre que esté en la lista. Y luego pasamos a N Rally en ángulo. ¿Esto qué significa? N Rally en ángulo significa que evidentemente el coche va en ángulo y volvemos a lo mismo. Todos los coches pueden ir en ángulo, ¿vale? En Rally todos pueden ir, incluso los que no están en la lista de N Rally. La única diferencia va a radicar en el peso de la carrocería, que los que están en la lista pueden pesar 18 gramos y los que no están en la lista pues deben de pesar obligatoriamente como mínimo 20 gramos. Pasamos al siguiente, chasis. En el chasis aquí he puesto que está permitido el original y el 3D. En todos, como podéis ver, todos los modelos se permite el original y un chasis 3D fabricado por una marca conocida a nivel nacional, ¿vale? Que hay muchísimas, pues cualquiera. En la bancada, la original, que puede ser independiente porque hay coches que vienen montados con chasis y bancada independiente, ¿vale? En todos los modelos, pero en el 3D no está permitida la bancada independiente. Entonces, tenéis que tener claro que si compráis un chasis 3D para competir en una de esas categorías, la bancada no puede ir independiente, el chasis tiene que ser de una pieza. Pero en el original, si queréis usar el original, yo normalmente uso el original, pues sí tiene bancada independiente. Y ahí sí podéis jugar con la marca de las marcas que hay de slot para poder poner la bancada que más os interese, ¿vale? Suspensión, pues evidentemente si el chasis es original y la bancada es independiente y también es original, pues la suspensión, si queréis ponerle suspensión, está permitida. Casi nadie la usa en rally, pero bueno, si queréis hacerlo, pues lo podéis hacer. Eso es una opción. En 3D no, porque como la bancada no es independiente, va de una pieza, pues ahí no tenéis opción. También por eso he puesto que no está permitida, pero es porque el chasis no permite la bancada independiente. El piñón libre en Super NGT, en Super N Rally, Super Clásico, en Rally, en N Rally y clásicos tiene que ser obligatorio 9 y cuando van en ángulo 8, obligatorio también. La corona es libre en las dos primeras, Super NGT, Super Clásico y Super N Rally, y obligatorio en N Rally y en N Clásico en línea 27, porque estamos hablando en línea 27, 9.27 en línea, y cuando pasamos a ángulo, el N Rally en ángulo, tenemos 8.32. Obligatorio, eso es cerrado, ¿vale? La guía es libre en todos, las llantas delanteras son libres en todas, las llantas traseras son libres en todas. Recordar así que están en las medidas entre 15 mínimo, 17 máximo, ¿vale? De diámetro. Los neumáticos delanteros son libres todos, los neumáticos traseros son libres, siempre que sean de goma negra, evidentemente. Están prohibidos los neumáticos rojos de NSR y alguno que haya por ahí que no cumpla con el color. Ejes con jinetes separadores son libres todos y pasamos al motor. El motor, que es algo muy importante. En Super NGT tiene que ser de 6 UMS o 6 gramos de atracción magnética en los medidores de verificación. En Super N Rally, Super Clásico tenemos 6 gramos de atracción magnética y 6,5 atracción magnética. ¿Quién puede llevar los 6,5? Pues como nos vamos arriba a la lista, en el peso de carrocería, nos va a indicar que los que pesan 18 gramos como mínimo, esos son los que obligatoriamente van a llevar los 6 gramos de atracción magnética. Y los que pueden pesar 16 gramos, que los tenemos en la lista al final de la tabla de Super N Rally, como el Citroën DS3, el Citroën C3, el Ford Fiesta World Rally Car, etcétera, etcétera, esos pueden pesar 16 gramos, pues esos pueden llevar una atracción magnética de 0,5 más, o sea, 6,5 gramos de atracción magnética. Ese plus sí lo pueden llevar, por el tipo de coche, por las medidas, por la altura, etcétera, ¿vale? Pasamos a los clásicos, N Clásico y N Rally. Aquí tiene que llevar 6 gramos de atracción magnética, o 6 UMS, como queráis llamarle, ¿vale? Recordar que aquí es obligatorio llevar
9,27 porque van en línea, ¿vale? Pero sí tenéis una ventaja si cogéis una carrocería de la lista del final de la tabla, que es N-Rally, y podéis bajarlo a 18 gramos, ¿vale? Ese es el punto, la única ventaja que tenéis, pero ya os digo, todo eso se ha dispuesto, ¿vale? Se ha estudiado porque las carrocerías pues tienen unas medidas distintas unas de otras y entonces pues es intentar igualarlo en la medida que se pueda, que yo no sé si será al final porque yo no lo he comprobado, no he cogido todos los coches y he ido comprobando uno a uno, pero yo me imagino que los que han desarrollado el reglamento lo habrán comprobado para igualar todos los coches. Entonces, ahí la única ventaja sería coger una carrocería que pese 18 gramos, pero claro, si no tiene las medidas o no tienen las prestaciones de otro vehículo que es más bajo, más ancho, pues al final no te compensa. Pero bueno, para gustos, colores. Y luego pasamos en ángulo, a N-Rally en ángulo. Quiere decir que cualquier coche en N, da igual el que sea, puede correr en ángulo o sea, puede correr en ángulo cualquier coche. ¿De acuerdo? En ángulo o en línea, da igual. La diferencia la va a marcar la atracción magnética y el desarrollo. Atracción magnética del motor y el desarrollo que lleva la transmisión. En ángulo va a ir cerrada a 8,32, en línea 9,27 como hemos dicho. Entonces tenemos que los coches, las carrocerías de la lista del final de la tabla de N-Rally pueden pesar 18 gramos. Pues esos coches pueden llevar una tracción magnética permitida de 3,5 gramos de atracción magnética o UMS. El resto de coches tiene que pesar 20 gramos y tiene obligatoriamente llevar un máximo de 3 gramos de atracción magnética o UMS. Eso sería lo máximo. Entonces nos encontramos que yo puedo llevar cualquier coche de N-Rally en ángulo siempre que la carrocería pese 20 gramos y el motor dé una tracción magnética de 3. Pero si estoy en la lista de los que hay abajo, puedo llevar una carrocería de 18 gramos, ¿vale? Por ejemplo, el Hyundai i20 puede ir a 18 gramos y con una tracción magnética de 3,5. ¿Vale? Entonces son matices que hay que tener en cuenta porque eso varía el comportamiento del coche por el peso y por la tracción magnética, que ya os digo que esto está estudiado por las medidas del coche, ¿vale? Medidas ancho, altura, largo, longitud, en fin, etcétera. Y esos son los detalles que hay que tener en cuenta. La altura del motor en todos es 1 milímetro con la tabla de verificación, que es lo que normalmente se mide. La bandeja de piloto, el cockpit, pues de Lexan en todo está permitido. Los cables, tornillos son libres, las trencillas son libres y los stoppers son libres, ¿vale? Así que realmente no hay nada más. Esto es una chuleta para consultarla rápidamente cuando uno tiene dudas. Y oye, ¿qué atracción magnética tenía el coche que yo me he preparado? ¿Pero qué coche te has preparado? Pues mira, ¿está dentro de la lista? No, sí, pues está dentro de la lista. Pues mira, tú puedes llevar la carrocería a tal peso y el motor tiene que tener esta atracción magnética. Porque la mayoría de la gente, bueno, lo de los chasis, la mayoría de la gente monta 3D, pero el que no monte 3D, que sepa que bueno, que puede llevar la bancada independiente si viene de serie y además si quiere ponerle suspensión que se la ponga, que es libre también de ponerla, ¿vale? Y no hay nada más, así que yo la voy a dejar colgada ahí en la nube para que os la descarguéis y la tengáis como consulta rápida y la tengáis vosotros ahí a mano. Y la actualizaré siempre, esto lo voy a ir actualizando siempre, ¿vale? Entonces el año que viene, si hay modificaciones en el reglamento, por muy sutiles que sea, pues las pondré para que a simple vista pues lo tengamos muy claro y lo hagamos rápido, ¿vale? No haya que leerse y leerse constantemente el reglamento, que para mí resulta un poco pesado tener que recurrir a él y buscar qué categoría es la que corro. Vale, ya la tengo que buscar los pesos y tengo que buscar las medidas y tengo que buscar, y por lo menos aquí, así a un simple golpe de vista, pues lo tenemos todo, ¿vale? Que nada, que espero que os sirva, ¿vale? A mí me sirve, o sea que espero que a vosotros os sirva y os ayude en algo. Yo sé que hay mucha gente que lo tiene clarísimo y no le hace falta nada de esto porque se lo sabe de memoria, pero con la gente como yo que no se lo sabe de memoria y que le gusta cambiar el coche cada año, cada X tiempo y prepararse uno distinto, por lo menos tenerlo claro y no andar dando tumbos, porque muchas veces los compañeros te lo dicen con la mejor intención del mundo y se equivocan. Porque fijaros, por ejemplo, en N-Rally en ángulo de 3,5 a 3. Entonces, yo he oído a gente decir de 3, luego 3,5, luego en fin, un lío, ¿no? Entonces, pues, por lo menos tenerlo claro y a tiro hecho. Y preparar el coche, pues, como nos gusta prepararlo, que vamos al límite, justo. Luego otra cosa es los resultados, pero por lo menos el coche que lo llevemos
que le llevemos finito, fino filipino, lo que lo llevemos. En fin, pues nada, os dejo, ¿vale? Cualquier cosilla en los comentarios me lo decís y si lo puedo solucionar, lo soluciono, ¿vale? Compañeros, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros.